Bien, nosotros habíamos estudiado el método de Moore, el método de Volhard y el método de Volhard-Charpentier. Nos queda por estudiar el último de los métodos, que corresponde a argentimetrías, y es el método de Fajans. El método de Fajans es del año 1927 y tiene como similitud a Moore que se trata de una titulación directa. ¿Sí? Entonces, si la titulación es directa, ¿sí? Recordemos brevemente, si la titulación es directa, dentro de la bureta, ¿quién va a estar? El titulante, bien. ¿Y quién va a ser? El nitrato de plata. ¿Mm? El nitrato de plata en solución acuosa. En tanto, dentro del Erlenmeyer, yo voy a tener a mi analito. ¿Sí? La particularidad, y es la gran diferencia entre el método de Fajans y los otros métodos, es cómo podemos ver el punto final. ¿Sí? Y no solamente cómo podemos ver el punto final, sino cómo es el funcionamiento de este indicador. ¿Sí? Usualmente el indicador que se utiliza es fluoresceína. ¿Sí? El medio de trabajo me lo va a dar, por un lado, el titulante, ¿sí? Tiene que ser algún rango de pH en el cual no ocurran cosas raras con el catión plata, eso ya lo sabemos, y me lo va a dar el indicador. ¿Y por qué me lo va a dar el indicador? Porque los indicadores que se utilizan para el método de Fajans actúan de forma similar a los indicadores ácido-base. ¿En qué sentido? Los indicadores son ácidos o bases orgánicos débiles y que en función de si se encuentran en forma protonada o en forma desprotonada, lo que va a ocurrir es que va a tener un color o el otro. ¿Sí? El funcionamiento es exactamente el mismo. En el caso de la fluoresceína, ¿sí? La fluoresceína como tal es de un color levemente verdoso, pero cuando está como fluoresceinato,
cambia de color, ¿sí? Y esencialmente nosotros lo que vamos a trabajar es en esta situación. ¿Mm? Bien, ¿hay algún cambio hasta acá respecto de lo que hemos visto con Moore, con el método de Moore? Hasta acá no hay muchos cambios, ¿sí? La particularidad que tiene Fajans es que va a trabajar aprovechándose de las características de los precipitados coloidales, ¿sí? El cloruro de plata, bromuro de plata, ioduro de plata y sulfocianuro de plata comparten una condición, y es que no son precipitados cristalinos. Los precipitados cristalinos son los que se forman y mayormente caen, ¿sí? Si yo hago esta reacción, la hago en un tubo de ensayo, estos precipitados caen al fondo, ¿sí? Seguramente recuerdan el cloruro de plata o el ioduro de plata, ¿sí? ¿Qué observaban en el tubo de ensayo cuando los formaban durante la marcha analítica? ¿Sí? ¿Se observaba que caían al fondo? Se observaba una turbidez, exactamente, ¿sí? No eran precipitados que caían al fondo, ¿sí? No eran precipitados que caían al fondo, sino que eran precipitados que permanecían en suspensión, ¿sí? Y esto se debe a que se trata de precipitados coloidales. Los coloides son partículas muy pequeñitas y que no se suelen agregar. ¿Qué significa esto? Que no se suelen unir fácilmente. Entonces permanecen en suspensión, ¿sí? Este método lo que va a buscar es aprovechar la característica de que estos precipitados sean coloidales, ¿sí? Los precipitados coloidales pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser precipitados que tengan afinidad con el agua, entonces van a ser precipitados hidrofílicos, que también se los llama geles. Pueden ser precipitados hidrofóbicos, que se los llama soles. ¿Mm? Los soles, ¿sí? Son todos estos, ¿sí? Todos estos van a ser precipitados coloidales de tipo soles. ¿Qué significa? Que no tienen afinidad por el agua. Y esta no afinidad por el agua les va a permitir que, bajo condiciones apropiadas, floculen. Si alguna vez escucharon hablar del método de potabilización del agua, tienen que haber escuchado la palabra floculación. ¿Lo escucharon alguna vez?
Perdón, chicos, tuve una dificultad técnica. Aquí estoy nuevamente. Disculpen. Escucharon hablar de la floculación. ¿Y la floculación qué era? En palabras de ustedes. Bien, las partículas que estaban en suspensión se unían, se agregaban y en cierta forma se facilitaba una precipitación. Entonces, las condiciones de trabajo propuestas por el método de Fajans lo que favorecen es que estos precipitados que se catalogan como soles floculen y precipiten. Y en esa precipitación, en esa agregación, nosotros podamos ver el punto final. ¿Mm? Ahora, voy a cambiar de hojita. Los soles tienen otra característica y es la siguiente. Supongamos que esta, ¿sí?, que empieza a precipitar el cloruro de plata. El cloruro de plata va a formar un flóculo, ¿sí?, donde voy a tener muchas platas y muchos cloruros. ¿Sí? Si yo estoy, ¿sí?, voy a, acá, de este lado, del lado izquierdo, voy a hacer lo micro, y acá voy a hacer el análogo en el Erlenmeyer, ¿sí?, de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Estoy titulando. ¿Sí? Si estoy titulando, estoy incorporando cationes de plata. ¿Sí? Estoy titulando cloruros. Estoy incorporando cationes de plata, entonces dentro del Erlenmeyer voy a tener el precipitado de cloruro de plata, ¿y qué más voy a tener antes del punto de equivalencia? Dentro del Erlenmeyer. Cloruro libre. Bien, voy a tener cloruros libres. Genial. ¿Voy a tener algo de plata libre acá adentro? No, no. La cantidad de plata que yo pueda tener es la mínima correspondiente a el equilibrio del cloruro de plata, pero a efectos cuantitativos va a ser tan pequeño que no va a tener ningún efecto. Los precipitados coloidales tienen la particularidad de que son capaces de adsorber cosas. ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué significaba adsorber? Que va a quedar retenido en la superficie del flóculo, exactamente, ¿sí? Que queda en la superficie. Bien, entonces, este flóculo de cloruro de plata va a adsorber. ¿Y qué va a ser lo que adsorba? ¿Qué tengo en el Erlenmeyer?
cloruros, ¿sí? Plata no tengo, porque la plata la voy incorporando y en la medida que la voy incorporando me va precipitando el cloruro de plata, ¿sí? Pero lo que tengo es cloruros. Entonces, mientras estoy titulando, lo que va a ocurrir es que voy a tener cloruros que se van a adsorber en la superficie del flóculo. ¿Sí? Estos cloruros van a generar algo. Y es que el precipitado adquiera cierta carga, ¿sí? Esto que está acá es lo que se llama primera capa iónica. ¿Mm? Ahora, ¿qué les parece? ¿Puede quedar así negativo? ¿La materia puede tener carga negativa? No. Bien. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se imaginan que va a pasar? No es feliz. La materia no es feliz, exactamente. Ese es el término, no es feliz. Bien. La materia no es feliz estando con carga. Bien. Esencialmente lo que va a ocurrir es que alrededor de estos cloruros va a haber algún contraión dando vueltas. ¿Y quién puede ser ese contraión? Plata. Pensemos. ¿Tengo plata? Miren que yo nunca me fui de esta situación, ¿eh? ¿Tengo plata en cantidad en exceso como para que esté ahí? El contraión que estaba en la sal de cloruro. Exactamente. ¿Mm? Por ejemplo, ese contraión puede ser sodio, ¿sí? Cloruros, que proviene de cloruro de sodio, cloruro de potasio, de ácido clorhídrico, si yo lo quiero. Ese contraión puede ser, vamos a poner sodio. ¿Sí? Fíjense que no se ponen en el medio, sino que se ponen más afuera. ¿Hay un enlace iónico acá? No. La capa de cloruros es la primer capa iónica porque son iones, pero están adsorbidos, ¿sí? No, acá lo que hay es una adsorción por atracción electrostática, sí, pero no hay una unión iónica, ¿sí? No hay nada raro acá, ¿sí? Piensen que esto ocurre en solución, esto así tal cual está en solución. Si acá hubiera una unión iónica, esta unión sodio-cloruro en solución no existe, ¿sí? Lo voy a volver a decir, ¿sí? Yo tengo el flóculo de cloruro de plata. Los flóculos tienen la capacidad de adsorber iones. Adsorben iones. Van a adsorber
el que tengan en exceso, y en particular el que tengan en exceso y que sea más parecido a lo que está dentro del flóculo, es el cloruro. ¿Sí? Acá esto es una adsorción. Entonces me quedaría el flóculo cargado de forma negativa. Sabemos que la materia no puede tener carga, la materia es neutra. Entonces, ¿qué pasa? Si la materia es neutra, lo que ocurre es que de alguna manera se tiene que neutralizar. ¿Con qué se va a neutralizar? Con el contraión. ¿Sí? Esa segunda capa que neutraliza las cargas va a ser la segunda capa iónica. ¿Sí? Primera capa iónica, segunda capa iónica. ¿Y por qué se llaman capas iónicas? Porque están formadas por iones. ¿Sí? Ahora, acá no hay unión iónica, porque si hubiera unión iónica, en agua esto se disuelve. ¿Sí? Acá lo que hay son fuerzas de adsorción. Tanto la primera y segunda capa se unen por adsorción. Se unen, y lo voy a poner entre comillas, el se unen. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Algo que les suene raro? ¿Sí? No es trivial esto. El funcionamiento del indicador no es trivial. ¿Ah? Bien, yo sigo titulando. ¿Sí? Sigo titulando ¿hasta cuándo? Hasta el punto de equivalencia. ¿Sí? ¿Sí? Yo sigo titulando. Estoy en el punto de equivalencia. Tengo el flóculo de cloruro de plata. ¿Qué más voy a tener acá dando vuelta? Estoy en el punto de equivalencia, ¿eh? Voy a tener el catión sodio, que acompañaba al cloruro, y quién acompañaba a la plata, y el nitrato. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi flóculo de cloruro de plata con mis nitratos alrededor. Primera capa. Y en la segunda, ¿quién va a estar? Sodio, exacto. El sodio, para compensar cargas, siempre, siempre tomando en cuenta que son fuerzas de adsorción. ¿Sí? Bien.
sí, pero no. Las fuerzas de absorción van a estar dadas no solamente por la carga, sino también por el radio. ¿Sí? Y el sodio es demasiado chiquitito. ¿Sí? Pensalo así, ni el nitrato ni el sodio están acá adentro. ¿Sí? El tema es, si yo voy a lo que es este precipitado, a lo que es esta red, ¿quién va a tener al menos un tamaño parecido para estar más cerca? El nitrato, ¿sí? Porque el cloruro es un anión muy grande, la plata es un catión que no es tan pequeño, ¿m? El sodio es hiper chiquitito y el nitrato no. ¿M? Bien, ahora, hasta acá no hablamos nada del indicador y claramente lo que yo quiero es que el indicador actúe, ¿sí? Y el indicador yo no quiero que actúe antes, yo quiero que actúe inmediatamente después del punto de equivalencia y lo más cercano al punto de equivalencia posible, ¿sí? Pero indefectiblemente en la práctica, a mí hasta que el indicador no me dice, che, deja de titular, ¿qué ocurre? Yo sigo agregando titulante, ¿sí? Y agrego quizás una gota más de plata. Esa gota de plata es suficiente para que ocurra esto. ¿Cuál es la carga de este precipitado? Positiva. Bien. Y en ningún lugar mencionamos al indicador que está acá y está acá. ¿Sí? El indicador, ¿se acuerdan que yo les dije que lo íbamos a usar en forma de fluoresceinato? Y si está como fluoresceinato, ¿qué carga va a tener? Negativa. Lo vamos a poner así, Fl negativo. Bien. Y ahora que el precipitado tiene carga negativa, ¿m? La idea del funcionamiento de este indicador es que el indicador esté en una forma tal que tenga la capacidad de absorberse al precipitado una vez que finalizó la precipitación. Entonces, ¿qué les parece que va a ocurrir en este instante, una gota después del punto de equivalencia? El fluoresceinato se va a absorber y va a pasar a formar parte de la segunda capa
Bien. Resulta que el fluoresceinato de plata tiene color. El fluoresceinato como anión es de un tono verde claro, verde amarillento, lo podemos llamar. El fluoresceinato de plata es rojo. ¿De qué color se va a ver ese precipitado? El flóculo va a tomar el color del fluoresceinato de plata y se va a observar de color rojizo. No es una coloración donde se forme un precipitado en la superficie del flóculo. No. No es que se forma un compuesto iónico alrededor del flóculo. No. La atracción entre el catión plata y el anión fluoresceinato se da por adsorción. Y es extremadamente sensible a cualquier incorporación que yo tenga acá adentro. ¿Sí? Si yo agrego acá, por ejemplo, una gota de ácido clorhídrico, el fluoresceinato se va y acá viene el cloruro. ¿Sí? Entonces, respondiendo a las preguntas, no se forma el fluoresceinato de plata como uno lo esperaría, como uno lo hubiera estudiado en un enlace iónico, no, se forma por adsorción, ¿sí? El anión fluoresceinato se adsorbe al catión plata y eso da la coloración rojiza. Estamos hablando de que el punto final de esta titulación se detecta por coloración en la superficie del precipitado. ¿Sí? Respecto de si en el laboratorio llegamos o no a ver los flóculos, eso muchas veces depende de la perfección que tenga ese flóculo, ¿sí? No es tan fácil de ver los límites de un flóculo, ¿sí? Eh, de hecho, no es lo mismo el de ioduro de plata que el de cloruro de plata, ¿sí? Hay ciertas diferencias respecto de la visualización. Lo que sí se puede ver y es extremadamente sensible es este cambio de coloración, que sin importar, yo acá dibujé como que se forma un solo flóculo grande, puedo tener 5 flóculos chiquititos, no importa, indefectiblemente, si yo mantengo las condiciones de forma tal que la fluoresceína esté como fluoresceinato, este fenómeno va a ocurrir en la superficie de todos los precipitados. Preguntas.
¿No hay preguntas? Sí hay preguntas, las estamos pensando. Tómense un minuto para digerir esto, es mucha información. ¿A qué te referís con rendimiento inicial? ¿De qué primera reacción? No, perdón, no entendí. Acá hay una sola reacción y es la precipitación del haluro de plata. No hay una segunda reacción. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? De vuelta, lo vuelvo a decir. Los precipitados, ¿sí? Los haluros de plata, los que yo les puse acá, los haluros de plata son un precipitado coloidal que forman soles. Los soles no tienen afinidad por el agua, ¿sí? Pero ustedes saben bien que cualquier cosa que esté medio acuoso va a estar rodeada por algo, ¿sí? En particular, si no tenemos afinidad por agua, ¿sí? Y por lo tanto no vamos a tener lo que llamamos esfera de hidratación, si no va a estar, no vamos a tener afinidad con agua, voy a tener afinidad con otra cosa. Y esa otra cosa es aquello que exista dentro del Erlenmeyer. En particular, cuando yo empiezo a titular y tengo el cloruro de plata precipitado, lo que voy a tener alrededor van a ser cloruros y eventualmente los contraiones del cloruro, ¿sí? Lo que ocurre entonces es que por adsorción, estamos hablando de un fenómeno de atracción superficial, ¿sí? Por adsorción se adsorbe el anión a la superficie del precipitado, ¿sí? Precisamente como se adsorbe a la superficie del precipitado, es que se suele decir que los precipitados coloidales tienen carga. ¿Y tienen carga por qué? Porque existe esta primera capa iónica, ¿sí? Pero cuidado, porque la materia es neutra. Entonces, en una segunda capa iónica se adsorben los cationes, los contraiones que yo tengo, ¿sí? No hay una reacción acá asociada. La única reacción es la precipitación del haluro, ¿sí? La atracción entre cloruro y precipitado y entre sodio y cloruro es de tipo de adsorción. Y lo mismo ocurre en el punto de equivalencia con estos iones y el precipitado, y en el punto final, o sea, una vez que detecto el final de la titulación, acá hay un fenómeno de adsorción, ¿sí? No hay una reacción. Y esta es la principal diferencia entre el método de Fajans y los dos métodos anteriores. El punto final yo lo veía por medio de una reacción, ¿sí? Había una segunda reacción que me detectaba el punto final. Acá no hay una segunda reacción. Acá lo único que hay es que cambia lo que se llama la carga del precipitado. Si ustedes se fijan, acá el precipitado, su primera capa es negativa,
acá el precipitado, su primera capa es negativa, acá el precipitado, su primera capa es positiva. Entonces el fluoresceinato puede unirse, ¿sí? Porque tiene carga negativa. Hay, como bien dijeron antes, una cuestión de atracción, sí, obviamente, positivo con positivo no se va a unir, y negativo con negativo tampoco. Lo que tenemos que recordar siempre es que plata con el precipitado, ¿sí? Acá hay una adsorción, acá hay una adsorción, ¿sí? Gran diferencia, y ahora habiendo entendido la pregunta, esta es la gran diferencia de este método. El punto final no se detecta por una reacción, sino que se detecta por una adsorción, debido al cambio de la carga, del signo de la carga, en la superficie del precipitado. Bien, muy buena pregunta. Ahora que entendía a dónde ibas, bien la pregunta. Muy bien. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Mm? No, no, es que es una duda súper importante, porque es justamente, es el núcleo de este método, que no hay una reacción en el sentido que estamos acostumbrados, de enlaces que se forman, enlaces que se vencen. Acá no hay ningún enlace que se forma ni que se vencen. Lo que hay son fuerzas de adsorción superficial. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Queda muy poquito. Les prometo que queda muy poquito. El verde amarillento se ve en la solución, ¿sí? O sea, si vamos a lo práctico, este verde amarillento se ve en la solución. Lo que pasa es que como el precipitado es blanco, lo que se ve es todo ese cuerpo líquido turbio, se lo ve todo de este color, ¿sí? Pero si vamos a la formalidad, si yo lo dejo que esto se asiente y se vaya para abajo, el fluoresceinato me va a colorear la solución y el cloruro de plata va a ser un precipitado blanco. En tanto, cuando estamos en el punto de equivalencia, lo que yo voy a ver es el precipitado coloreado, ¿sí? Bien. Bueno, yo avanzo en la última parte, que es muy simple. Yo les dije que por el método de Fajans yo puedo titular, ¿sí? El alcance del método va a estar para los 4 iones. El detalle que yo tengo que mirar es, para poder definir el medio, es quién es capaz de permanecer inalterado en ese rango de pH. Si ya sabemos que el ioduro, yo no lo voy a poder titular en medio básico porque el ioduro dismuta, ¿sí? Entonces, las condiciones para poder elegir el medio van a estar dadas por quién es mi analito, quién es mi titulante, ¿sí? Que la condición para usar plata es que el pH sea menor o igual a 10, porque por encima de ese pH empieza a precipitar el hidróxido. Y en función de quién sea mi analito, yo voy a poder elegir el indicador, ¿sí? El indicador más usado es la fluoresceína,
pero fíjense el detalle, ¿sí? Que yo quiero, para poder utilizarlo, yo necesito que esté como fluoresceinato. Entonces, ¿cómo se imaginan que va a ser el pH para poder usarlo como fluoresceinato? Va a ser un pH básico, ¿sí? Porque yo necesito que esté desprotonado. Entonces, en el caso de la fluoresceína, pero si usamos fluoresceína como indicador, el medio va a ser un pH 7 a 10, ¿sí? Para garantizar que tenga cantidad suficiente desprotonada. Ahora, puede darse que yo quiera trabajar en pH ácido, ¿sí? Lo que se suele usar en pH ácido es la eosina, ¿sí? Que es otro indicador. Entonces, en esa situación, el medio va a ser de pH mayor o igual a 2, ¿sí? Hay un detalle, y es que la eosina va a servir, ¿sí? La fluoresceína yo la puedo usar con un alcance para todos los haluros, en tanto la eosina va a tener un alcance más limitado. Lo voy a poder usar para bromuro y ioduro. ¿Mm? Y hay otros indicadores que también se pueden usar con el mismo fin de las características del método de Fajans, ¿sí? Se usa fluoresceína trabajando a pH 7-8. Que en ese pH vamos bien. Quiero hacer una aclaración relevante, y es que nosotros explicamos el método de Fajans como utilizando la fluoresceína como ejemplo, porque es extremadamente versátil. Fíjense que puedo usarlo para todos los haluros, y en los haluros estamos incluyendo al sulfocianuro, ¿sí? Por si no lo aclaré. Porque además es el indicador que usaríamos en el TP, la fluoresceína. Pero formalmente, cuando hablamos de método de Fajans, a lo que nos estamos refiriendo es a cualquier argentimetría, cualquiera, donde el punto final esté indicado por un indicador de adsorción, ¿sí? El método de Fajans es independiente del medio de trabajo, el método como método, ¿sí? Es independiente del medio de trabajo, del alcance o del indicador, ¿sí? El fundamento teórico del método de Fajans es el hecho de que en el punto de equivalencia lo que ocurre es un cambio de coloración, en el punto final, perdón, lo que ocurre es un cambio de coloración debido a un cambio en la carga del precipitado, y por lo tanto el indicador se adsorbe a ese precipitado, ¿sí? El color, el medio, el alcance va a depender de qué indicador yo utilice, ¿sí? Pero siempre el fundamento de Fajans es más grande. El fundamento de Fajans es que hay un cambio en la superficie del precipitado debido a una adsorción del indicador por cambio en la carga, ¿sí?
Bien. Preguntas, pequeños. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Venimos bien? Todo esto lo pueden leer en cualquiera de los libros que pusimos de referencia en la página web. ¿Sí? Más allá de la presentación, ¿sí? Más allá de la presentación que hay, ustedes van a tener libros de referencia que pusimos, el Skoog y el Harris. ¿Mm? Así que los pueden leer directamente ahí. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, preguntan. ¿Mm? Con esto que vimos hoy, terminamos con lo que es el método, ¿sí? Los métodos de argentimetría, ¿sí? Lo que vamos a hacer la semana que viene es empezar a meternos en algunos aspectos matemáticos que están asociados a estos métodos, ¿sí? Hay algunas cosas que ya uno intuitivamente se da cuenta, que no vamos a poner 5 toneladas de indicador, que las cantidades tienen que ser medidas, que la idea es que la diferencia entre punto final y punto de equivalencia sea muy pequeña, ¿sí? Todas esas cosas que son generales a todas las titulaciones también son relevantes en las argentimetrías. Entonces nos vamos a empezar a meter en los aspectos matemáticos de eso, ¿sí? Despacito, tranqui, lo vamos a ir haciendo. ¿Mm? Y en ese cálculo matemático vamos a volver a mirar método de Moore, método de Volhard, Charpentier y Fajans. Entonces, cualquier duda que haya quedado de estas explicaciones, bueno, pueden volver a surgir ahí. ¿Está bien? Bien. Bueno, finalizamos entonces la grabación acá.